Salud, dinero y amor. Todo pasa por ahí. Siempre por 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos. This is International Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true. Regresamos del corte, seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor, siempre por el 88.9 de FM, y vamos con nuestro invitado, Claudia. Estamos con el doctor Sergio Luna, él es director de Estudios Económicos de Banamex City. Sergio, buenas noches, gracias por estar aquí con el Auditorio de Salud, Dinero y Amor. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas noches y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, al contrario. Días complicados para el área de Estudios Económicos de Banamex. Pues Sergio. tiempos interesantes, ¿no? Como diría la maldición china, ¿no? Que estamos viviendo tiempos interesantes con lo que ocurre en el mundo, con lo que pues estamos viendo de impactos en México. Una economía tan abierta como la mexicana, pues variablemente va a tener impactos de todo lo que estamos viendo, pues por ejemplo en el otro lado del Atlántico, ¿no? Con el famoso Brexit. Economía complicada para México, para el resto. Europa se contrae y dice esto es lo mío y creo que estoy mejor. Para los mexicanos, deuda alta, ¿qué esperamos? Yo creo que esa es la pregunta clave, porque lo primero que vemos todos en este país, por las experiencias del pasado, es el tipo de cambio, ¿no? Lo primero que nos amanecemos preguntándonos cuando tenemos este tipo de etapas es dónde está el dólar. No necesariamente porque nos vaya a pegar en algo, porque necesitemos dólares en ese día, sino porque la experiencia del pasado es que cada vez que el dólar se movía, presagiaba algún problema con la economía. Yo creo que lo que es muy importante señalar es que hoy en día el dólar se puede mover en todas direcciones, es un tipo de cambio flotante. Y en ese sentido, tal vez lo relevante a señalar es que sí vamos a ver este tipo de movimientos, lo que los economistas llamamos volatilidad, pero creo que es mejor en cierta manera dejar que salgan este tipo de presiones gradualmente, a que pues de repente el tipo de cambio no se mueve hasta que se mueve, ¿no? Que era la experiencia que teníamos en el pasado. Entonces, yo creo que es un precio importante, pero también lo más importante es qué tanto se refleja eso en inflación. Y afortunadamente hasta el momento no hemos visto un impacto fuerte en inflación. Sergio, hablamos de Brexit, viene el tema de la definición de las tasas de interés por parte de la Fed. Mucha gente dice, bueno, ¿me afecta cómo? La pregunta es, ¿le va a afectar? Bueno, después del Brexit el gobierno se blinda, recorte de 30,000 millones, que mucha gente piensa que podría reflejarse en un menor empleo, algunos recortes. ¿Le afecta a la gente? ¿Cuándo le va a afectar a los mexicanos? Digamos, ¿cuándo lo van a empezar a resentir ellos? Y si sí lo van a empezar a resentir, según tu perspectiva. Yo creo que es una espléndida pregunta. En términos de actividad, y obviamente lo que esperamos es que la economía del Reino Unido tenga un impacto importante por la decisión que tomaron, hay que recordar que el vínculo directo con México es muy limitado, ¿no? Nuestras exportaciones al Reino Unido son menos del 1% del total, 0.6% si recuerdo correctamente. Entonces, un menor crecimiento en el Reino Unido tiene un impacto directo limitado sobre México. Sí implica que en general una economía que no deja de ser grande, que no deja de ser importante, el Reino Unido y en menor medida también la eurozona, creciendo menos implica que el mundo como todo va a crecer menos, ¿no? Eso es una primera consecuencia. Entonces, por ejemplo, la parte exportadora habrá que ser más competitivos, ¿no? Lo que habrá que seguir más de cerca es qué tanto hay un impacto en Estados Unidos. Ahí es muy importante tomar en cuenta que Estados Unidos tiene una herramienta, más bien la Fed, el Banco Central Americano, que es, si yo veo que la economía tiene un impacto de que crece menos, pues me voy a tardar más en subir tasas de interés, ¿no? Por ejemplo, nosotros a raíz de Brexit, originalmente pensábamos que era en septiembre cuando la Reserva Federal subiría tasas en Estados Unidos. Ayer anunciamos que ahora esperamos que sea hasta diciembre cuando suban tasas en Estados Unidos. Entonces, eso debe de ayudar a compensar un poquito. ¿Qué es lo que pensamos que ocurriría en México, por ejemplo, en términos de tasas de interés? Aquí, en cierta manera, lo curioso, y ustedes lo saben muy bien, cuando el dinero tiene a refugiarse, pues se va a Estados Unidos, ¿no?
que es lo que les facilita, por ejemplo, a la Reserva Federal, que a pesar de que baja tasas, el dinero se va a donde hay tasas bajas, porque hay menor riesgo, ¿no? Claro, mejor crédito. Exactamente, entonces tiene un mejor nivel de crédito. Aquí en México, siendo un país en donde hay una participación relativamente importante de inversión, lo que podemos ver es que parte de ese dinero tenga que salir, y eso se ve reflejado, por ejemplo, en esta volatilidad del tipo de cambio. ¿Qué es lo que pensamos que haría Banco de México en este caso? Subir tasas de interés. ¿Qué tanto? No pensamos que mucho, ¿no? Pensamos, por ejemplo, que en la medida en la que ajustemos un poco más de tasas para pagar por ese mayor premio, por ese mayor riesgo que ocurre en el mundo, debe ser suficiente como para que tengamos una situación más estable, ¿no? Entonces, en resumen, un poquito menos de actividad, un poquito más de tasas en términos del consumidor mexicano, y pues estar muy atentos a lo que ocurre, ¿no? Sergio Luna, director de estudios económicos de Banamex City, una de tus actividades es analizar qué tan bien está gestionando el gobierno mexicano estos temas de política económica, inflación, y esa es una de las grandes labores que ustedes hacen en Banamex City Bank. ¿Qué calificación le pondrías al secretario de Hacienda en este momento como piloto que está al frente de este avión? Yo creo que es una espléndida pregunta. Me parece que ha hecho una labor espléndida. ¿En serio? Sí, en serio, porque yo creo que mira, yo creo que el secretario Videgaray combina dos atributos que son muy importantes. Técnicamente es muy capaz, yo creo que eso está fuera de discusión, pero también tiene una capacidad política de lectura, que aquí en México la vemos muy claramente, del sentido de, por ejemplo, todo lo que ha sido la negociación de las reformas estructurales, que tenemos tanto tiempo en este país los economistas machacando de reformas estructurales, y obviamente ha sido un artífice importante en eso. Lo que es notable es que también tiene una muy buena lectura de las circunstancias políticas fuera de México y la manera en la que tienen un impacto en México. Déjame, te pongo un ejemplo que me parece bien relevante en esta coyuntura, que es la lectura de la elección americana, ¿no? Obviamente la elección americana va a ser un factor muy importante para México este año, sin duda alguna, y en ese sentido, en algunas ocasiones que hemos tenido oportunidad de intercambiar puntos de vista con él, el planear para esta serie de, si lo quieres ver así, de escenarios de contingencia, yo creo que es una característica muy importante de cualquier gente que está a cargo de decisiones de política económica. Anticiparse en términos futbolísticos, si me lo permites poner así, y en un mundo complicado, pues el anticiparse es un atributo importante, ¿no? Le preguntamos esto a Sergio Luna porque las últimas semanas y quienes siguen los análisis de Banamex City Bank han estado observando que ustedes han sido particularmente críticos y están sobre los temas clave. Entonces, no hay cebollazo aquí al secretario de Hacienda, nos interesaba, María Elena Romina, conocer pues qué calificación le daban. Y que es cómo se está viendo, ¿no? ¿Cómo se las ve? actitudes que están haciendo. Sergio, algo así como muy concreto. Inflación el cierre del año, ¿cuál es el pronóstico? Nosotros estamos esperando 3.1%. Es un nivel de inflación relativamente bajo, a pesar de la depreciación del tipo de cambio. La gran pregunta es por qué la inflación es baja cuando el tipo de cambio se nos ha depreciado de manera importante, y es porque ha habido algunos otros factores que compensan, ¿no? El mundo tiene niveles de inflación baja, ¿no? Las fuerzas recesivas son más bien deflacionarias. Entonces estamos importando algo de deflación. ¿Tipo de cambio? Ahorita que hablabas de tipo de cambio. Tipo de cambio, ahora esperamos 19 pesos por dólar al cierre del año. A raíz de Brexit vamos a ver más volatilidad. Sergio, el tiempo de radio es muy cruel, se nos está terminando desafortunadamente, y yo te quiero pedir un favor muy grande. Una o dos recomendaciones bien breves a la gente. ¿Qué hacer en estos momentos de volatilidad? A la gente común y corriente, no a los grandes capitales, a la gente que tiene dinero, a la gente. Ocuparse, no preocuparse. Cuando me preguntan, ¿compro o vendo dólares? La respuesta es, ¿los necesitas? Si los necesitas en este momento, cómpralos. Si los vas a necesitar dentro de 6 meses, a lo mejor paga una cobertura. Compra seguros, ¿no? Al final de cuentas, esas coberturas cada vez son más al acceso de todo el mundo, ¿no? Perfecto, Sergio. Sergio Luna, director de Estudios Económicos de Banamex. Muy buenos consejos. Te estaremos invitando pues muchas veces para que nos des el seguimiento de la macroeconomía. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. No se vaya, que tenemos ya a Juan Pablo Zorrilla, director general de Resuelve tu Deuda, en la línea para platicar si tienen una deuda, cómo reducirla o qué hacer. Gracias. Gracias. Ellas son Ócar de Aces.
I'm telling you, I had the time of Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas Claudia Villegas, Romina Román y Marilena Vega, les agradecemos que nos esté sintonizando. Un tema que nos debe de competir a los mexicanos es Resuelve tu Deuda, y para ello tenemos en la línea a Juan Pablo Zorrilla, él es director general de Resuelve tu Deuda. Juan Pablo, gracias. Muy buenas noches, Juan Pablo. Hola, Juan. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar en el programa. Al contrario, Juan Pablo, gracias a ti, porque vamos a platicar contigo de un tema que a muchos mexicanos les interesa y les compete porque ya se sienten ahogados con una deuda, sobre todo de tarjeta de crédito. ¿Conviene o no conviene acudir a una reparadora de crédito? Más bien, corrijo, ¿cuándo ya tengo la necesidad o me convendría acudir con una reparadora de crédito? Exacto, Romina, esa creo que es la pregunta adecuada. Para las personas que ya dejaron de pagar, que ya están atrasados y que están recibiendo llamadas de cobranza, es cuando tienen que acercarse ya a una reparadora. Las reparadoras son una instancia justo para estas personas. Yo te diría para aquellas que están, porque hay varias etapas, ¿no? Los que están al corriente y pagando el total, pues eso están muy bien, están haciendo buen uso. Los que están pagando más del mínimo, pues deberían de hacer un estudio de sus finanzas, hacer un presupuesto y entender bien cómo pueden aumentar ese pago. Para los que están pagando el mínimo, te diría que ya están rozando una área de peligro y deberían de hacer todavía un estudio mucho más profundo. Y para aquellos que ya dejaron de pagar es cuando entramos con una solución la reparadora. Juan Pablo, Marilena No te Vega, preocupes. oye, una reparadora, como bien te dice su nombre, es que te ayuda a reparar tu deuda. ¿Cuál sería tu consejo para no llegar precisamente a tener una deuda que nos está ahogando? Claro, Marilena, pues mira, el principio de todo esto es hacer un presupuesto. Si no contamos con un presupuesto es como querer pilotear un avión sin un plan de vuelo y sin tener los controles para saber a qué altura voy, a qué velocidad voy, si tengo gasolina, si no tengo gasolina. Entonces, a todas las personas que nos escuchan, la primera tarea que tengo que hacer es crear un presupuesto, determinar cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, y con eso pues tener mucho más claridad de hacia dónde voy. Una vez que tengo este presupuesto, entonces ya determinar cómo están mis proporciones de deuda. Se dice, ¿no? Los expertos comentan que no debería de dedicar yo más del 30% de mi ingreso al pago de deuda. Entonces ahí yo puedo tener un semáforo, puedo ir creando alarmas, ¿no? Si estoy dedicando más del 30% de mi ingreso a pagar tarjetas, a pagar diferentes deudas, ya sea de préstamo personal o incluso hasta un tema de crédito hipotecario automotriz, debo de revisar mis finanzas y estudiar por qué estoy dedicando más de este 30%. Juan Pablo Zorrilla, director de Resuelve tu Deuda. ¿Qué sucede, Juan Pablo, cuando todavía no me he peleado con el banco? Le estoy pagando, lo estoy haciendo responsablemente en el crédito hipotecario, por ejemplo, pero en algún momento quiero renegociar con el banco, quiero ver cuáles son las nuevas leyes financieras y cómo puedo ejercer mejor mi crédito. Ustedes también ayudan a la gente cumplidora, pero que quiere tener una nueva dimensión de negociación con la banca. Sí, en realidad todo obedece a cuestiones económicas, ¿no? Si yo quiero renegociar un crédito hipotecario o reestructurarlo, va a ser complicado porque lo que se tiene como garantía al final del día es la casa. Y si yo dejo de pagar mi crédito hipotecario, pues me van a quitar o me van a tratar de quitar la casa y entonces pues ahí mi poder de negociación va a ser mucho menor. Cuando hablamos de una reparadora de crédito como Resuelve tu Deuda, nosotros negociamos deudas de consumo, tarjetas de crédito, personales, incluso de descuento vía nómina, que no están asegurados, que no tienen una garantía de por medio y entonces hay mayor cabida para una negociación y poder tener una reducción de la deuda. Sobre todo también los bancos reconociendo que la fuente de pago o el deudor que va a pagar, pues no tiene esa posibilidad al momento. Entonces, ¿de qué depende esta negociación? Como dices, de una voluntad de pago primero del deudor y segundo, de ir acumulando esos recursos y esos fondos y poder llegar con una oferta lo suficientemente atractiva para el banco que ya tiene políticas de descuento y de quitas para tener una mayor recuperación y de eso dependerá
qué negociación se puede establecer con la banca. Nosotros ahí es donde nos especializamos, es donde podemos apoyar a todas aquellas personas que ya estén atrasados y que no estén pudiendo pagar, en hacerles este programa de ahorro para que reúnan esos fondos y posteriormente con estos fondos nosotros poder ir a negociar con los bancos, conseguir descuentos y finalmente liquidar esa deuda que hoy pues abruma a muchos mexicanos, ¿no? Juan Pablo, tenemos un minutito y a mí sí me gustaría hacerte una pregunta bien puntual y bien rápida. Queda claro que solo deudas del sector consumo, pero hay mucha gente que dice, híjole, igual y nada más me van a cobrar, ¿cuánto tengo que pagar un dineral y Esto no me es van muy a resolver caro, nada? claro. Rápidamente, Juan Pablo, ¿cuánto le cuesta a una persona recurrir a una reparadora, sea contigo o con cualquiera? En promedio, más o menos, ¿cuánto le cuesta? Pues mira, Romina, no tengo el promedio exacto de todas las demás áreas, de todas las demás reparadoras. En Resuelve tu Deuda el costo es 55 pesos por cada 10,000 pesos de deuda. Esa es una cuota mensual, ¿no? Es decir, una persona que deba 100,000 se le va a cobrar 550 pesos mensuales o el 0.55% de su deuda de manera mensual. Y cobramos una cuota a éxito, que es cuando logramos la reducción y liquidación de la deuda, cobramos el 15% del descuento obtenido. Entonces, si te fijas, es una combinación de una cuota mensual para mantener la administración y el programa que siguen las personas, y una cuota realmente que es nuestra ganancia cuando logramos liquidar las deudas y cumplimos el deseo de nuestros clientes. En realidad no es costoso, ¿no? Gracias, Juan Pablo, director de Resuelve tu Deuda. Gracias por estar esta noche aquí en Salud, Dinero y Amor. Gracias, Juan Muchas Pablo. gracias a ustedes. Muchas gracias. Encantado. Que estén muy bien. Buenas noches. Las finanzas como deben escucharse. Salud, dinero y amor. Siempre por 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos.